Pues sí, así que vas a ver todo lo que se puede hacer. Y sin más, vamos a empezar. Miren, Perfecto. les programé todos los métodos que vimos y el sistema de ecuaciones también, ¿ok? Fíjense, método de Euler, ¿ok? Entonces, el primer ejemplo me dice, integre la siguiente ecuación desde 0 hasta 4, o sea, hay el resultado, ¿no? La siguiente ecuación, desde 0 hasta 4 con un tamaño de paso de 0,5, ¿ok? Y la condición inicial es que en x igual 0, y es igual a 1, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos comparar, pues esa es una ecuación que es fácilmente resoluble, analíticamente, ¿no? Hablando. Entonces, bueno, nada, integramos, sale una constante que llamo c, que es la que estamos viendo aquí, y para evaluarla utilizo la condición inicial en x igual 0, y igual a 1, y con eso, bueno, donde yo vea x pongo 0, y donde yo vea y pongo 1 y evalúo c, ¿no? Entonces c me da que es igual a 1. Entonces, esta es mi ecuación, ¿no? Mi ecuación analítica para poder calcular el error, ¿ok? Entonces, bueno, mira, método de Euler. ¿Qué me decía el método de Euler? Aplica esta ecuación que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Es decir, el punto antes, o sea, un punto antes, o el punto siguiente, como quieras verlo, es igual al punto que estamos viendo, más la pendiente, o que es lo mismo que la derivada, o es lo mismo que la función que voy a evaluar, porque lo que vamos a evaluar son derivadas, ¿verdad? Porque vamos a resolver, son ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, la derivada por el tamaño del paso de acuerdo al programa a lo que me den en el enunciado, ¿no? O a lo que yo decida, ¿vale? Y me queda la segunda parte de la ecuación. ¿Se ve, no? Lo que estoy compartiendo en pantalla o no. Sí, sí, yo. Ok, listo. Entonces, miren, el punto inicial es A, el punto final es B, ¿ok? Y el tamaño del paso es 0,5. Ah, bueno, pongo 0 y le doy un aumento de 0,5, hasta llegar a 4. Perfecto. Entonces, el primer punto de la tabla, donde yo veo y, se corresponde al valor inicial. X igual 0, y igual 1, de acuerdo a lo que me dan en el enunciado. ¿Ok? Entonces, con ese punto, yo evalúo la pendiente, ¿ok? O la derivada, es lo mismo, que no es más que la función que me están dando, la ecuación diferencial, ¿ok? Despejada la derivada de y con respecto a x, que es lo que quiero evaluar, ¿ok? Entonces, evalúo en x igual 0, ¿ok? Y eso me da esa derivada de y con respecto a x. ¿Se entiende lo que hice? ¿Y qué? Y ese Sí. ejercicio lo habíamos comentado, pero necesito retomarlo para que no lo perdamos de vista con respecto a la comparación que vamos a hacer con los otros métodos. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende? ¿Lo puede repetir? Ok. La derivada de y con respecto a x y, o sea, lo que voy a aplicar es la ecuación que estamos viendo aquí del método de Euler. ¿Ok? Y el método de Euler lo que me dice es, agarra, ¿ok? La solución final o la solución después o la solución que estás buscando va a ser igual a la ecuación en el punto inicial más la derivada de esa ecuación multiplicada por h. Entonces, ¿cuál es la derivada? La función que estamos hallando, porque no perdamos de vista que estamos resolviendo una ecuación diferencial. Entonces, despejamos la derivada de y con respecto a x, y eso es lo que vamos a resolver, eso es lo que estamos buscando. ¿Ok? Y eso es lo que yo llamo derivada de y con respecto a x, o lo que yo llamo f. ¿Ok? Para nosotros f en este tema no es más que la derivada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, como es la derivada de y con respecto a x, lo voy a evaluar también en el punto inicial. Entonces, donde vea yo x, pongo 0. Si tuviera y por ahí, entonces pongo 1. ¿Ok? Y para esa ecuación, esa función me da el número que estamos viendo. Miren, si vemos la ecuación que es, miren, fíjense que es -2 por ¿quién? Por xy, ¿ok? Lo que está aquí en azul. Ujú. Más 12, ¿lo ven? Acá arriba, más 12 por el xy que es 0 al cuadrado, menos 20 por xy que es 0, más 8,5. Eso es lo que dice aquí. Fíjense que es la ecuación diferencial lo que estoy metiendo ahí, la derivada, porque eso es lo que estoy evaluando. ¿Ok?
Y luego, la solución, ¿ok? De acuerdo a Euler, me dice que es ¿quién? Y, ¿ok? ¿Que es quién? Y va a ser 1, porque estoy hablando de y más 1, 1, que es la que corresponde al punto anterior, ¿ok? Más la pendiente o la derivada en x y y, que es lo que acabamos de evaluar como 8.5, por h, que en el problema me dicen que es 0.5, ¿ok? Y ese es este número que estoy viendo aquí. Mírenlo. ¿Lo ven? ¿Mm? Y, cuadro azul, más la derivada, cuadro verde, ¿mm? Por h, ¿ok? Y h le pongo los numerales porque ese h no me cambia, ¿ok? ¿Mm? Y eso lo que hago es que agarro y copio esa ecuación que acabo de utilizar, la copio para abajo, hasta el x igual 4. ¿Mm? La derivada lo mismo, hasta abajo, ¿ok? Y luego calculo el y real. ¿Y quién es el y real? El y nominal, que es el analítico, ¿ok? Es evaluar esta ecuación que nosotros habíamos podido integrar, ¿ok? Aquí. El menos un medio x a la 4, más 4x a la 3, menos 10x a la 2, más 8.5 por x, más 1. Eso es lo que yo estoy llamando y más 1 real. ¿Ok? Y el error, ¿quién va a ser? El error va a ser el real menos el que acabo de calcular entre el real por 100. ¿Ok? Pero lo calculo en el valor final porque me interesa saber, estoy calculando cuál es la derivada en x igual a 4. ¿Ok? Pero tengo que dividirlo en los pedacitos en los que me estoy moviendo en el intervalo. ¿Ok? Fíjense. ¿Mm? ¿Quién es ese error? Lo que le estoy diciendo, el valor real en ese punto menos el valor que acabo de calcular aplicando el método por 100 entre el valor real, que es el valor de la integral analítica. ¿Ok? Y eso es eso. ¿Ok? Y por supuesto, para irme moviendo hacia los valores más avanzados de X, lo que hago es que a Y le asigno el último valor que acabo de calcular. ¿Ven? 5.25 se lo asigno a Y. Ese va a ser ahora Y, mírenlo. ¿Ok? Y ese es el que estoy copiando para acá atrás. Aquí. ¿Ok? Y igual. Y. ¿Me expliqué? ¿Mm? Chévere, profe. Un error del método de Euler de 133%. Eso lo habíamos visto la semana pasada, este método. ¿Se entiende, Gustavo? Gustavo, Gustavo, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Ok. Ahora vamos con otro ejemplo, ¿ok? ¿Y por qué ese otro ejemplo? Porque con este ejemplo decidí irme por aquí porque me combina la variable independiente y la variable dependiente dentro de la ecuación, además de estar presente en la derivada. ¿Ok? Entonces, bueno, la misma cosa. Miren, yo lo que hice fue cópiame o duplícame la página. Pin. ¿Ok? Entonces todo esto era igualito. La única diferencia es que, claro, cuando voy a hallar la solución analítica es un poco distinta. ¿Ok? Porque tengo que acomodar la ecuación diferencial. ¿Ok? Hallar la solución homogénea. ¿Ok? Para lo cual sustituyo el polinomio característico. Hallo cuál es la raíz. Y como es real, entonces la solución homogénea será a 1 por la exponencial de la raíz que calculé por la variable independiente. ¿Ok? Y luego, para la solución particular, veo la fórmula del término no homogéneo. El término no homogéneo es 4 la exponencial de 0.8 por x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Propongo algo que tenga la misma forma. Entonces, propongo una constante por la exponencial de 0.8x. ¿Ok? Entonces,
Recordemos que cuando voy allá a la solución particular, si eso es solución particular, yo tengo que evaluar mi solución particular dentro de la ecuación diferencial, porque si es solución particular, debe cumplir con ella. Por lo tanto, tengo que derivar para poderlo sustituir. Entonces, por eso es que yo derivo aquí, me queda 0.8 por A2 por la exponencial de 0.8x. Y luego, en mi ecuación diferencial que estamos viendo aquí, sustituyo la derivada más 0.5 por la solución particular que estoy proponiendo, que es A2, la exponencial de 0.8, igual a 4 por la exponencial de 0.8x. ¿Ok? Entonces simplifico la exponencial que aparece por todos lados y lo único que me queda es una constante que evalúo, ¿ok? Entonces despejo mi constante y me da que es 4 sobre 1.3. Lo dejé así porque como no da exacto, pues para no introducirle ya desde aquí un poco de error a mi solución, ¿ok? Entonces lo dejo 4 entre 1.3, ¿vale? Entonces mi solución particular, ¿quién es? Había dicho que era A2 por la exponencial de 0.8x. Entonces A2 tiene 4 sobre 1.3, la exponencial de 0.8x. Entonces, ¿quién es mi solución general? Va a ser la solución homogénea más la solución particular. La homogénea, habíamos dicho de arriba, que era A1 por la exponencial de menos 0.5x, ¿ok? Más la solución particular que la acabé de hallar, que es 4 sobre 1.3, la exponencial de 0.8x, ¿ok? ¿Y cómo evalúo esa constante que me aparece todavía ahí? Ah, bueno, sustituyendo mi condición inicial en la ecuación. ¿Ok? En x igual 0, y vale 2. ¿Ok? Entonces, donde vea y pongo 2, donde vea x pongo 0. ¿Ok? Y me queda algo que puedo despejar a 1. ¿Ok? Entonces me queda 1 igual a 2 menos 4 sobre 1.3. ¿Ok? Y sustituyo entonces donde yo vea 1 eso y arreglo y me queda una solución bonita. ¿Ok? Lo que estoy señalando aquí en negrita. Esa es mi solución analítica que voy a utilizar para comparar los errores. ¿Ok? Entonces, fíjense, miren, nuevamente, el método de Euler me decía y1 más la función o la derivada, como quieran llamarlo, por h. ¿Ok? Entonces voy igual, miren, condición inicial de 0, ¿ok? Y vale 2 y voy hasta 4 con un tamaño de paso según el problema de 1. ¿Ok? Ujú. Entonces voy sumando 1 más 1 más 1 hasta que llego a 4. ¿Ok? Ok. Entonces calculo mi derivada en ese punto. ¿Cuál es la derivada? Es la función que tengo en el problema, que es esta. ¿Ok? Esta. La derivada de y con respecto a x igual a esto. ¿Ok? Esa es mi derivada. Esa es la pendiente. Esa es f. ¿Ok? Que para que no nos perdiéramos la copié aquí al ladito, porque eso está por allá arriba. ¿Ok? Entonces, esta es la derivada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Miren, fíjense. Vengo aquí, miren. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué dice? Aquí arriba. 4 por, miren, está aquí, 4 por la exponencial de 0.8 por x. ¿Quién es x? Y 0. Estoy en esa línea, pues estoy evaluando la derivada de y con respecto a dxy. Entonces, 0.8 por el cuadrito en azul, menos 0.5 por y. Y el y aquí es ¿quién? 2, la condición inicial. ¿Ok? Listo, ahí tengo mi derivada. Y luego el método de Euler me dice, ok, ahora aplica el y, por eso que la pongo una línea para abajo, ¿ves? Porque es como que avanzar un paso. ¿Ok? Entonces, es y, que es quién, es 2, más la derivada, que es 3, por h, que es 1. Mírenla. Aquí está. ¿Ok? Y aquí debería de colocar esto. ¿Ok? Para que el h no me lo mueva. ¿Estamos? de Entonces, acuerdo. ¿qué hago? Ah, bueno, miren, copy paste. Miren, copio aquí y pego aquí. ¡Pin! ¿Ok? Ahí estamos. ¿Mm? Y el error sigue siendo igual, ¿ok? El valor que calculé con la función
bueno, vamos por acá. El y más 1 real es la función esta que está en negrita evaluada en los x. ¿Ok? Entonces, mírenla. La inicial es 2, porque eso es lo me lo dan en el problema. Y la que sigue es esa función negrita. ¿Mm? 2 por la exponencial de menos 0,5 por el cuadrito que le corresponde. ¿Ok? Más 4 entre un tercio, entre 1,3 por la exponencial de 0,8x menos la exponencial de menos 0,5 por x que vale 1. ¿Ok? ¿Lo ven? Y bueno, entonces así construyo mi tabla, pin, y en justo en x, el último valor, que es x igual a 4, allí calculo el error. Entonces, producto de aplicar el método de Euler, el error es 51,98%. Me está diciendo que es feísimo. ¿Estamos? Ahora, tomo esta misma función, ¿ok? Para hacer Euler modificado. ¿Se acuerdan que vimos dos Euler modificados? Uno que era el de Heu y uno que era el de punto medio. ¿Ok? ¿Se entiende Euler? Sí, profe, perfecto. De acuerdo. Sí, Roger, profe, hola. todo bien. ¿Aterrizaste? Sí, hace tiempo, solo que no había participado. No te había visto. Gustavo, Ah, aquí. ¿entendido? Sí, profesora. Qué bueno que pudiste llegar, de verdad. Me alegra cuando vienen todos. Miren, Euler, pero ahora modificado, según Heu. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo, lo que me cambia es el método numérico. ¿Ok? No muestro lo de arriba porque es exactamente lo mismo, que es como yo calculé la solución analítica. ¿Vale? Ok, aquí. El método de Heu me dice, mira, vas a calcular, ¿ok? Em, la pendiente, ¿ok? Vas a calcular la pendiente, la primera ecuación que estoy viendo, ¿ok? En ese punto. Entonces, bueno, lo mismo que antes, ¿no? No cambia nada. ¿Mm? Eso es esta variable que está aquí. ¿Ok? Evaluada en X y Y. Y para eso tomo mi función. ¿Cuál es mi función? La derivada que me están dando en el problema. Esta. Que la puse aquí al ladito porque está muy arriba. ¿Ok? ¿Vale? Entonces luego me dice, ajá, luego vas a calcular un predictor que llamo cerito. Aquí. Que es en el siguiente paso, ¿ok? Tú vas a calcular esto. Es decir, este cerito viene a ser lo mismo que hicimos en el método anterior. ¿Ok? Fíjate aquí. ¿Estamos? Fíjense. Es, me dice que es Y, el cuadrito azul, más la pendiente, cuadrito verde, por H. ¿Ok? Eso es lo que estoy llamando Y más 1 cerito. Luego el método me dice, ok, ahora te vas a calcular una nueva pendiente. ¿Ok? Que es la función que yo tengo, o sea, la ecuación diferencial, ¿ok? Pero la vas a evaluar ahora en xy más 1 y y más 1 cerito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hago aquí. Mírenla. ¿Ok? Fíjense, es la función que tengo aquí, 4 por la exponencial de 0,8 evaluado, ¿verdad? En x, pero esta x es xy más 1, por eso es que está el cuadrito en 1. ¿Ok? Menos 0,5 por y, pero esa y es y cerito, ¿ok? Por eso está aquí, en el verde. ¿Lo ven? ¿Ok? Ese es el y prima. Y luego me dice el método, vas a calcular una y promedio, una derivada promedio, que es quién. Tómate el resultado de haber calculado la pendiente en xy más y, x y y, más la pendiente que acabas de calcular. Entre dos. Mírenlo. ¿Qué tal? La pendiente primera, que es la que está aquí, porque la evalué en dónde? En X y Y. Más la pendiente que acabo de calcular, evaluada en XY más 1,
por eso que está en una línea más abajo, ¿ok? Y más 1 cerito. Entre 2, ¿lo ven? Esa es la pendiente. Promedio. Y luego el método me dice, ahora vas a agarrar y vas a tomar tu Y, ¿ok? Y le vas a sumar el valor promedio. Fíjense que todo esto está dividido entre 2, no es más que Y promedio, ¿ok? Y lo vas a multiplicar por H, ¿ok? Eso es lo que Donde estoy viendo H es aquí. el tamaño El del- paso, Ok. ¿ok? Eso es lo que tengo yo aquí, ¿lo ven? Entonces, ¿quién es Y? Con el que empecé, aquí, el azulito, ¿ok? ¿Quién es lo que es todo esto que está dividido entre 2? El Y promedio, este que está aquí, multiplicado por H, que es el moradito que está aquí. ¿Lo ven? Y ese me da el valor de Y más 1. Miren, si yo voy comparando, fíjense que se va acercando más al Y nominal, al Y que nosotros obtuvimos de la solución como tal, de la solución analítica de la ecuación diferencial. ¿Mm? Miren, si yo voy comparando paso a paso, 10 versus el problema pasado, 51%. Claro, es muy fastidioso porque es muy fácil confundirse. ¿Se ve? Y lo que consiste el método es que usa la ecuación, la primera y la segunda, como ecuaciones predictoras. Y luego las otras para sacar un promedio, adelantarme, ¿ok? Y sacar un promedio y esta para corregir. Entonces, unas predictoras y las otras correctoras. Y me mejora el resultado tal que yo obtengo para el mismo tamaño de paso, un error de 10%, 11%. ¿Se ve? Sí, Chévere, profe. profe. Ujú. Punto medio. La misma cosa que arriba, todo esto es igualito, excepto aquí. El método. Este es un poquito más enredado. ¿Ok? Miren, el método me dice, calcula la derivada, igual que antes, nada nuevo. Luego, vas a calcular Y, en lugar de Y más 1, es Y en un punto medio. Por eso que aparece Y más la pendiente, que es la que calculé arriba, por H sobre 2. ¿Ok? Luego me dice, vas a calcular ahora la pendiente en el punto medio. Entonces, tomar mi ecuación diferencial, ¿ok? Y la voy a evaluar en el punto medio. ¿Cómo es eso del punto medio? Bueno, Y más un medio, que ya lo evalué aquí arriba, y el XY más un medio es en el intervalo en el medio, un punto medio. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Por eso es que puse por aquí XY más un medio, para que se vea qué es. ¿Ok? Y luego me dice, ahora, el Y final va a ser el Y con el que comenzamos más la pendiente evaluada en XY más un medio y Y más un medio, multiplicado por H. Mírenlo aquí. ¿Mm? La pendiente es la misma. Voy del principio, aquí, la primera línea. La misma de antes. ¿Ok? La mismita. Evaluada en XY, Y. ¿Se ve? La derivada, aquí. ¿Ok? Mi función. Mi ecuación diferencial despejada a la primera derivada. Eso es. ¿Ok? Ujú. Luego digo, Y más un medio es ¿quién? Y más la derivada que acabo de calcular por H sobre 2. Mírenla. ¿Ok? Y más la derivada, que es la verde, ¿m? Por H, que es el moradito, sobre 2. ¿Ok? Y ese es el valor que tengo en esta columna. ¿Ok? Luego, la siguiente línea me dice, evalúa la derivada en XY más un medio, Y más un medio. Entonces tengo que evaluar quién es XY más un medio. ¿Ok?
Entonces, xy más 1/2 es ¿quién? Mírenlo. ¿Ok? Es el valor de xy y al paso lo divido entre 2 y se lo sumo. ¿Ok? Ese es xy más 1/2. ¿Ok? Entonces, esto que estoy viendo yo aquí, estas dos cosas, yo después lo copio para abajo. ¿Ok? Y tengo resuelto para cada avance de x. ¿Ok? Luego, la derivada de y 1/2 con respecto a x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Miren, igual que antes, ¿no? ¿Quién es la derivada? No es más que la función, ¿ok? Que tengo aquí, mi derivada, ¿ok? Ujú. Pero ahora la voy a evaluar en xy más 1/2, por eso que está aquí en el azul, y la voy a evaluar en y más 1/2, el verde, ¿ven? Y esa es mi pendiente, en ese punto. Y luego, y más 1 es ¿quién? Y más esa pendiente que acabo de calcular por h. Mírenla. Y, el azul. ¿Se ven los colores? No, yo realmente no lo veo. Sí, profe. ¿No lo ves? ¿Sí lo ves? En No, yo el, sí. en el, ajá. Yo En también, yo la también veo los tabla, colores. cuando yo estoy paseando por aquí, Gustavo, yo resalto el color para que vean lo que está tomando. ¿Lo ves ahora? No, el color realmente no lo veo, pero veo el recuadro, sí, pero no el color Ok, ok. Iker, ¿tú lo ves sin problema? Sí, profe, yo veo perfectamente. Uno morado, el Ujú. otro azul, se ve bien. Mm. Ok, entonces, ok, donde estoy en y, ¿verdad? El valor de y, más la pendiente que acabo de calcular, ¿ok? En el punto medio, ¿la ven? Por h, y ese me da y más 1, ¿ok? Miren, copio la fila donde la programé y copio para abajo, ¿ok? Miren el resultado. Cuando voy comparando, fíjense que son casi iguales, ¿ok? El error es 0,84. De 10 bajamos a 0,84. Medio confuso para programarlo, pero vale la pena, ¿ok? Fíjense que a medida que vamos avanzando, vamos viendo que el método va dando mejor. ¿Se entendió? Sí. Ujú. Afirmativo. Perfecto, profe. Afirmativo. Buenísimo. Vámonos con Runchikuta, segundo orden. ¿Ok? Esto es igualito. Y aquí, método de Runchikuta. ¿Ok? Runchikuta, segundo orden, me dice que K1 es la función, es decir, la derivada que tengo aquí de mi ecuación diferencial, ¿ok? Evaluada en x, y, y. Y luego K2 es xy, pero ahora no es xy solo, sino xy más 3/4 por h. Y evaluado también en y 3/4 por K1 por h. ¿Ok? Y luego mi solución va a ser el punto antes más 1/3 por K1 más 2/3 por K2 por h. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos da. Miren. ¿Mm? Pongo aquí K1, o sea, pongo xy y y igualito que antes. ¿Ok? K1 y K2, que son las dos ecuaciones que me van a permitir luego poder calcular la solución. ¿Ok? Entonces, valor inicial 0, y vale 2, K1, ¿quién es? Mi ecuación diferencial, evaluada ¿en dónde? En xy, y. Por eso que estoy aquí, miren, xy vale 0, y vale 2. Y meto eso en mi ecuación diferencial, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x, ahí. Y obtengo K1. ¿Quién es K2? Mírenla, ¿ok? K2, ¿quién es? Tengo 4 por a la 0,3x, pero x, según K2, es xy más 3/4 por h. ¿Lo ven? Miren, xy, que es A51,
aquí, el azulín, más 3 por H entre 4. ¿Ok? Quita el H. ¿Mm? Menos 0,5 por Y. ¿Quién es Y? Según K2 es YI más 3 cuartos de K1 por H. Mírenlo. ¿Ah? YI, que es el violeta, aquí, ¿ok? Más 3 por K1, que es C51, aquí, el que es así como moradito, marroncito, por H entre 4, ¿ok? Ese es K2. Es decir, que el método consiste en que los K1, K2, K lo que sean, es la derivada, es decir, la ecuación diferencial, yo despejo la derivada de primer orden y voy a evaluar en el lado derecho las X y las Y según lo que esté o forme parte de esa K. ¿Ok? Eso es lo que consiste ese método. Y luego, la Y final, ¿quién va a ser? La aplicación de YI, mírenla, YI, más un tercio por K1, mírenlo, un tercio, o sea, acá quita K1 que es C51 entre 3, ¿ok? Más 2 tercios por K2, 2 por K2 entre 3. Y todo eso lo multiplico por H, que es el marroncito que está aquí, violeta, no sé, morado. ¿Ok? Y eso me da Y más 1. Todo eso lo copio para abajo, ¿sí? Miren, el error 5,38 con Runge-Kutta de segundo orden versus Euler, que nos daba, adiós, que no es, aquí, 51%. ¿Ok? O sea que el método de Runge-Kutta de segundo orden, el más sencillo, ya de por sí nos da un montón mejor que con respecto a Euler. ¿Ok? Euler sencillo. Por supuesto, sigue dando, ¿ok? Mayor, bueno, fíjense, el modificado de Euler-Geon todavía sigue siendo mayor que Runge-Kutta, ¿ok? Pero el de punto medio sigue siendo mucho mejor que el de Runge-Kutta segundo orden, ¿ok? Ok, seguimos. Tercer orden, esta parte es igualita, excepto aquí, mi método numérico propiamente, ¿ok? Entonces ahora K1 sigue siendo igual, K2 se modifica a esto, que estamos viendo, K3 se modifica a esto, ¿ok? Y Y más 1, lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces tengo que añadir una columna más que es K3 y modificar la ecuación de K2, ¿ok? Entonces, fíjense que es el mismo procedimiento. Lo que me va a cambiar es la X y la Y que voy a utilizar para evaluar cada cosa, ¿ok? Miren, K2, ¿lo ven? Fíjense que XY, ¿quién es? XY más un medio por H, ¿ok? Entonces, donde yo vea X, tengo que evaluar XY, fíjense que es el azulito, más 1 por H sobre 2, un medio de H, aquí está. Y donde yo vea la variable Y, voy a evaluar por quién, por Y más un medio de K1 por H. Mírenla aquí. Punto 5, que es la ecuación que está aquí, por Y. Entonces, donde yo vea Y, voy a evaluar Y más un medio de K1H. Aquí está. Y, que es el moradito, aquí, más 1 por, ¿ok? K1, ¿lo ven? K1, por H sobre 2. ¿Ok? Y ese es K2. Y K3, igualito, la misma ecuación diferencial, solo que voy a cambiar quién es X. Ahora X es quién, XY más H. Entonces, donde yo vea mi ecuación X, que es la variable independiente, voy a sustituir XY más H. ¿Qué tal? Miren. XY más H, mírenlo. XY, que es 0, más H, que es B46. Menos 0,5 por Y, donde Y ahora en K3 es ¿quién? Y menos K1 por H más 2K2H. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que está todo este chorrero aquí, ¿ven? Entonces aquí está
YI, que es el moradito, menos, dice K1 por H, ¿ve? C51 por H, que es el que está aquí, por H, por B46, más dos veces K2 por H, dos veces K2, que es B51, por H, que es B46. ¿Ok? ¿Ok? Y de esa manera tienen K1, K2, K3 y lo compren para abajo. ¡Pim! Claro, dense cuenta que el H yo le pongo los numerales estos, los dólares estos, tampoco es dólar, para que no me cambie el valor. Los otros sí pueden cambiar, pero este no. Tiene que quedarse fijo ahí. ¿Ok? Y luego, y más 1, ¿quién es? Aplico la ecuación, ¿ok? Aquí, que me dice que es y, mírenla, ya va, vale, y, ¿ok? Que es B51, más, ¿ok? Me dice que es un sexto por H, aquí está, lo puse por aquí, H entre 6, ¿ok? Que es B46 entre 6 al final. Y lo que está entre paréntesis, que es K1, que es C51, ¿m? Más 4 veces por K2, que es 4 veces por D51, más K3, que es E51. ¿Lo ven? Y eso me da Y más 1. Y eso lo copio para abajo. Pin. ¿Ok? Miren, tercer orden, punto 42 versus 5,32, 38 que teníamos de segundo orden. ¿Ok? Y el punto medio era 0,83, o sea que ya con el de tercer orden ya mejoró, ya lo superó al de punto medio. ¿Lo ven? Sí, profe, perfecto. Ujú. Ajá, pero en el orden que usted colocó los métodos es el, Como lo fuimos viendo en clase. y más allá de como lo vimos en clases, de la efectividad, ¿correcto? Porque los métodos normalmente en todos los libros de texto, cuando uno los ve, va desde lo más sencillito hasta los mejores. Por eso Ujú. están en ese orden. Ok. Ujú. Mm. Y sencillito entre comillas, porque el de punto medio ya vimos que es fácil para confundirse, ¿no? Ajá. Miren, aquí. Runskutta de cuarto orden. Bajo. Aquí. ¿Ok? K1 es este, K2 es este, K3 es este, K4 es este, y la ecuación de Y es esa. ¿Ok? Entonces agrego una columna más que es K4. ¿Ok? Entonces, el mismo procedimiento. Lo que me va a ir cambiando entre K1, K2, K3, K4 de cada método es quién va a ser X, quién va a ser Y. ¿Ok? Por ejemplo, para K2, X ahora va a ser XY más un medio por H. Y para Y va a ser YI más un medio por K1 por H. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo vea X en mi ecuación, la voy a sustituir, si estoy en K2, por XY más un medio por H. Si estoy en K3, si estoy en K4, por ejemplo, XY más H. ¿Ven? Si estoy evaluando K2, donde yo vea Y, entonces va a ser YI más un medio de K1 por H. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Ah? K1 es el mismo en todos los métodos. K2, miren el cambio. ¿Lo ven? Entonces, donde veo aquí, mi función es 4e a la 0,8x. ¿Ok? Entonces, X, ¿quién es? El que veo en azul o la celda A51 más un medio por H. ¿Ok? Por eso puse aquí 1 por H, que es B46 entre 2. ¿Ok? Menos, siguiéndolo con la ecuación, 0,5 por Y. ¿Quién es Y? Y, según K2, es YI más un medio de K1 por H. ¿Ok? Entonces, pongo aquí YI, que es B51, que es el moradito aquí, violeta, más 1 por
¿ok? K1, ¿ok? Por H, que es B46, entre 2 de luz medio, ¿ok? Y ese es K2. Miren, K3, lo mismo, ¿ok? Queda en la misma ecuación que la de K2, solo que ahora en lugar de K1 aparece K2 dentro de Y, ¿ok? Por eso cambian los valores. ¿Mm? Y luego K4 cambia, ¿verdad? O por lo menos yo le oigo. Sí, el celular sí. Ah, Yo sé que voy a hacer. Ok. K4, X es XY más H. disculpe, profesor, compañero, tengo que retirarme, tengo una teleconferencia. Ok, Yo está veo bien. esta persona. Gracias, buenas noches. Ok. Ajá, chicos. Miren, tienen aquí X va a ser XY más H, ¿verdad? Entonces aquí tienen el XY, que es el que está en azul, más el H, que es en verde, menos 0,5 por Y. ¿Y Y es quién? Según lo que me está diciendo acá, es Y más K por H. ¿Ven? Y, que es el morado, más K, K3, ¿ok? Por el H, que es el que está en verde. ¿Lo ven? Y eso lo copian para abajo, ¿ok? Y luego la solución es Y más 1/6 por la suma de los K, donde los K intermedios van multiplicados por 2. Mírenlo aquí. ¿Mm? Entonces aquí está Y, ¿ah? Más el K1, que es este verde, más 2 por el que está en morado, más 2 por el que está en este marroncito, más 2 veces eso, más el K4. ¿Lo ven? Por H/6. Ta. Y eso lo copian para abajo. Si yo voy comparando uno con otro, miren, dense cuenta que están cerquita, el real menos el que acabo de calcular. Y el error es 0,13 con cuarto orden. ¿Ok? Ahora, aquí voy con algo que le comenté a Iker la clase pasada. Iker, yo te dije a ti que Runge-Kutta era muy sensible dependiendo de la ecuación a el tamaño del paso, ¿cierto? Sí, entre menor Muy el bien, paso, mejor es el ajuste, o sea, menos error. muy bien, mira la diferencia. ¿Ok? Este es el mismo ejercicio, igualito, las mismas ecuaciones, solo que el paso, el anterior era 1, ¿verdad? Ok, este es 0,1. Mira el error. Una locura el cambio. ¿Ok? Estamos hablando de que el anterior, 0,13, y aquí estamos hablando de 1,34 por 10 a la menos 5. Sí, ¿Ok? Entonces, esto te lo hice pensando en ti, porque yo te dije, mosca con los problemas de reactores. Y es que sí, cuando yo vi, a ver, yo usé Runche-Kutta, ya me acuerdo que un problema que pusieron en la maestría de reactores avanzados. ok. Yo estaba en el examen y no me corría, y no me corría, decía, pero la ecuación y revisaba y revisaba y revisaba y no me daba, no convergía un valor lógico y dale, que dale, que dale. Y después yo dije, voy a cambiar el paso a un paso distinto del que dio el profesor y lo puse más chiquito y el problema convergió. Ok, eso está. Sí, eso está Por más o eso, menos. por eso no se me olvidó más nunca. Es que eso está más o menos también interesante porque hubo un ejercicio el viernes que era con Run Yekuta, si mal no me acuerdo. También no me estaba dando como el profesor, era por el H y era uno en el que nosotros como que truncábamos el sistema de ecuaciones, y que el sistema de ecuaciones no, perdón, la ecuación diferencial la truncábamos para bajarle el orden, si mal no me acuerdo. Ok. Este, y lo mismo, o sea, tipo, yo había usado una convergencia, o perdón, un paso que me parecía bastante pequeño, o sea, yo le había puesto que sí que 1 por 10 a la menos 5. Ujú. No me daba, no me daba, no me daba. Y era que sí que el profesor que usó 5 por 10 a la menos 5, una broma así. Y sí, el cambio, o sea, no es como que variaba en el segundo decimal, no, variaba en el primerito. Ujú. Ujú. Entonces sí, era notable la Entonces, diferencia.
Todo va a depender de la forma de la ecuación diferencial. Si en la ecuación diferencial tú tienes exponenciales o logaritmos, mosquita, porque Ok, el tamaño del paso va a influir en que llegues o no, ok, o que tengas cosas con sentido o no. ok. ¿Ok? Entonces, ajá. Y la mayoría de los problemas en ingeniería química, son exponenciales o son logaritmos. Normalmente son exponenciales. Son exponenciales, ok, interesante. Ok, ¿Ok? eso como lo de los polinomios, eso que lo tendré en cuenta como tendencia de los ejercicios Ajá. de la Entonces, vida. Roger, ya sabes, cuando te toque reactor el trimestre que viene, si Dios quiere, ya sabes, mosca. Amén. Ajá. No, claro que sí. Ok, miren, Amén. quinto orden. Lo mismo, pero ahora estas ecuaciones, ¿ven? K1, K2, K3, K4, K5, K6. El Uf, churro. ¿Ok? sí. Y Y viene dado por esta que está aquí. ¿Ok? Eh, la ven. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Lo que tiene que estar pila es cómo programan las K y la cuestión aquí. ¿Ok? Em, Ojo, también pueden hacer otra cosa, pero les queda la tabla mucho más larga. Y es que le dan una denominación a las X, a las Y de cada una de las K y las te tienen aquí en columna. ¿Ok? Ok. Entonces, miren. Lo mismo, ¿ok? Solo que ahora K2 viene dado por esta expresión, K3 viene dada por esta, y bueno, K6 ni hablar. Mírenla aquí. Voy con K6. Ya va, me quita este cuadro aquí que me está molestando un poquito. Ahí. ¿Ok? Ven K6. Y claro, porque K6 tiene el Y evaluado en todo este churro. Dependen de K1, K2, K3, K4 y K5. ¿Ok? Chévere, profe. Y el de quinto orden me da así, pin. Solamente con el tamaño de paso de 1. Ok, pero ahí es cuando usted decía igualito, para la diferencia en error entre el de cuarto orden y el de quinto, mm, Claro, el usamos de normalmente cuarto, igualito el de cuarto. el de cuarto da muy diferente, pero entonces si yo tengo el de cuarto programado, lo que hago es que le aumento el paso, o sea, le disminuyo el tamaño del paso. Sí, como para ahorrarnos ese cálculo de K5 y K6. Sí, señor. Ah, ok, ¿Ok? chévere. Sistema de ecuaciones. Miren, dos ecuaciones. ¿Ok? Tengo la derivada de y1 con respecto a x igual a menos 0,5 y1 y tengo la derivada de y2 con respecto a x igual a 4 menos 0,3 y2 menos 0,1 y1. ¿Ok? Entonces, si lo hago por Euler, ¿ok? Es aplicar la ecuación de Euler dos veces en todo. ¿Por qué? Porque voy a tener una y para una ecuación y una y para la otra. Voy a tener una derivada para una y una derivada para la otra. Voy a tener una y más 1 para una y voy a tener una y más 1 para la otra. ¿Ok? Entonces, es la misma ecuación, pero dos veces. O sea, el mismo procedimiento, pero dos veces. Ojo, claro, las ecuaciones que voy a usar son distintas. Mosquita aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿ok? El problema me dice que la condición inicial es en x igual 0, y1 vale 4, mientras que y2 vale 6. ¿Ok? Entonces, Euler me dice, halle su derivada. Ok, hallemos la derivada. La derivada es, tómate, si vas a trabajar con la primera, con la ecuación de y1, tómate mi ecuación y1, derivada de y1 con respecto a x. Esa es. Y la evalúas, ¿ok? Entonces me queda menos 0,5 por y1, que es ¿quién? Aquí, ¿ok? 4. ¿Se ve? Sí, me parece que sí. Ok, no, ese me parece, me suena a duda. Míralo. Ah, A ver, y1, ¿ok? ajá, Acuérdate que cuando hablo de las pendientes, ujú, ujú. ¿ok? Es, tomas tu ecuación diferencial,
y despejas para el otro lado lo que no es la derivada. Ok, ¿Ok? Y ahí es donde tú vas a evaluar las cosas. ¿Ok? Entonces, si voy a calcular y1, ¿ok? O sea, el y, pero de la ecuación 1, ajá, ¿ok? Entonces, tomo mi ecuación 1 y la evalúo menos 0,5 por y1. ¿Quién es y1? 4. ok, ¿Lo ves? Míralo. sí, Ajá. Si voy a derivar, si voy a evaluar la segunda derivada, entonces, o sea, perdón, la derivada, pero de la segunda ecuación, ¿ok? Entonces tomo la segunda ecuación que me están dando y ahí ajá, es donde voy a evaluar, ¿ok? Cuánto vale y2 y cuánto vale y1. Y si tuviera x ok, por aquí, también las x. Y ok, esa es la derivada la derivada de la segunda ecuación, esta que tengo aquí. Mírala, ok. ¿ok? A ver, ok, 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 ok. Sí, estaba buscando quién era el B17, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ¿Seguro? sí. Ok. Luego, Roger, ¿se ve? Afirmativo, profe. Ok. Luego, ¿quién es y más 1 de la primera ecuación? Ah, bueno, aplico mi ecuación que me dice, agarra el y de la primera ecuación, le sumas la pendiente de la primera ecuación y la multiplicas por h. Mírenla aquí, ¿ok? Agarras y de la primera ecuación, que es y1, ¿ok? Más la derivada de la primera, que es el verdecito que está aquí, Perfecto, y la multiplicas por el moradito, que es h, perfecto, profe. ¿ok? Sí, se ve, se ve, se ve. Ya. Y ese es y más 1 de la primera ecuación. Perfecto. Y para la segunda es lo mismo, ¿ok? Solo que va a tomar lo que corresponde a la segunda ecuación, es decir, y de la segunda ecuación es este, ¿lo ves? El Ujú, azulín. sí, Ajá. Más la derivada de la segunda, que es la verde, mírala, perfecto. por h, que es el moradito que está aquí, Ujú, ¿ok? Y ahí tienes eso. Copias para abajo, ¿ok? Y te bien. da estos números, ¿ok? Ok. No tengo con qué comparar porque no calculé aquí, no tengo la Analítica. solución analítica correctamente. Ok. ¿Ok? Pero puedo comparar entre métodos. Ok. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profe? Bueno, si yo disminuyo el tamaño del paso, el método me debería mejorar. Cada vez que yo disminuya tamaño de paso, los métodos mejoran. Ok. ¿Ok? Y ahí es cuando es como comparar con el error de truncamiento. O sea, ahorita nosotros no tenemos un punto de referencia, pero eso, hacemos otro método, evaluamos. En este caso, podemos hacer el mismo y cambiar el H y vemos cómo cambia la cosa. Ujú. Ok. O comparo entre métodos. Vamos a mirar aquí. El mismo problema, pero resuelto para Runge-Kutta cuarto orden. Miren, aquí yo usé esta nomenclatura, ¿ok? Que tiende a enredarse. Ahora, yo entiendo por lo que el comentario de Iker, que para una ecuación las llamaron K y para la otra ecuación las llamaron L, P, lo que Y. sea. Es lo mismo, Que no me acuerdo, ¿ok? usamos I mayúscula, sí. Ok, pero es lo mismo. O sea, fíjate que cuando yo llamo F1 es la primera ecuación, la derivada de la primera, o sea, cuando yo tengo la primera ecuación y pasé todo lo que no es la derivada para el otro lado. Bueno, eso que me queda es lo que yo llamo F1. Y lo que yo llamo F2 es, en mi ecuación diferencial, dejo del lado izquierdo la primera derivada y todo lo que no es eso para la derecha. Entonces, eso es lo que me constituye a mí F2, que es lo mismo que la derivada, porque las K realmente son evaluación en las derivadas, en la función que es la derivada. ¿Estamos claros? Perfecto. Ok. Entonces, miren, aquí otra vez. A igual a 0, B igual a 2 y este valor de 0,5. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿esto qué hago yo aquí? Ah, bueno, como una depende de la otra, ¿ok? Cuando yo voy a evaluar K11, ¿ok? Es
¿Qué me dice aquí? Tómalo en XY y si tuviese Y1, o sea, si tuviera la 1 y la 2, lo vas a evaluar en los primeros valores. ¿Ok? Entonces aquí nada más tengo Y1. Entonces nada más se evalúa en Y1. ¿Ok? Primera ecuación. Aquí estoy en la primera ecuación. Perfecto. ¿Ok? Listo. Y2. ¿Mm? Perdón, aquí. Y2. Ay, caramba, ya va. No, no, K2 la cosa. K2. ¿Ok? Aquí. K2. K2. Ahí. ¿Ok? K2 es para la segunda ecuación. ¿Ok? Digo K12 porque estoy hablando de, acuérdense que el método de cuarto orden tiene K1, K2, K3, K4. Y el segundo índice pertenece a la ecuación. Bien, ok. Ok, entonces este es K1 de la segunda ecuación. Ujú. Ok, entonces ese es este que estoy viendo aquí, arriba. Sí, Ok, entonces me dice que evalúe la X, la Y, tal cual como están. Entonces mira, ¿qué hago yo? Me tomo mi segunda ecuación y es 4 menos 0,3 por Y2. ¿Pero quién es Y2? Me dice que lo tome, ¿verdad? El valor que está aquí en azulito. Menos 0,1 por Y1, que es el valor que está en verdecito. No le hago nada a la Y ni a la X, porque estoy evaluando K1 para la segunda ecuación. Esta ecuación que está aquí. sí. ¿Ok? Ok. Ahora sí empieza a complicarse, porque ahora voy a evaluar K2, pero K2 para la primera ecuación. Entonces me voy con mi primera ecuación. ¿Ok? Punto 5 Y1. ¿Ok? Ajá. Pero me dice, si ves X, vas a sustituir, que es esta ecuación que está aquí, K21, vas a sustituir XY más un medio por H. No es el caso porque no tengo X en esa ecuación. Si ves Y2, vas a sustituir lo que estás viendo aquí. Aquí me equivoqué. Este es, sí, aquí este es Y, ya ahorita lo corrijo. Este es Y1 más un medio de K1 por H. Sí, ok. ¿Ok? Y si ves Y2, vas a sustituir Y2 más un medio de K1, pero de la ecuación 2 por H. Ok, ok. ¿Ok? Ajá. Entonces aquí, como en este caso lo que estoy viendo es Y1, entonces sustituyo Y1 más un medio de K1 de la ecuación 1 por H, entre 2. Perfecto. ¿Ok? Míralo aquí. ¿Ok? Y1 más 1 por K1 de la primera ecuación, ¿ok? Por H sobre 2, ¿ok? ¿Se ve? Sí, chévere. Ok. Hago la observación que aquí era I1, ¿no? No se Ahí preocupe, fue un perfecto. error de tipeo. K22, míralo. Es el K2 de la ecuación 2. Entonces me voy con la ecuación 2, ¿ok? Que me dice 4 menos 0,3 por Y2. Pero en mi ecuación 2, que es la que tengo aquí a la derecha, ¿ok? Sí, pero porque yo me empeñé en copiar un 2 aquí. Bueno, ajá, donde yo vea Y1, voy a poner Y1 más un medio de K11 por H. Y donde yo vea Y2, voy a poner Y2 más un medio de K12 por H. ¿Ok? Bien. Y2 por la K1 de la segunda ecuación por H. ¿Ok? Eso que tengo aquí, míralo. ¿Ok? Punto 3 por Y2. ¿Y2 quién es? Y2, el azulito, más 3, ¿ok? Que es el K, aquí, K11, ¿ok? El K, perdón, el K12, porque es Y2. K12 por H sobre 2.
¿ok? Menos punto 1 por ¿quién? Por Y1. ¿Quién es Y1? Va a ser Y1 corregido con la K de la ecuación 1. En la K, 1. Entonces por eso es que K1, 1 aquí. Entre 2. ¿Se ve? Perfecto. Ujú. Y así voy con cada una de las K. Tengo que evaluar K2, K31, que es la K3 para la ecuación 1, K32, que es la K3 para la ecuación 2, la K4 para la ecuación 1, la K4 para la ecuación 2, y luego llego a los Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evalúo los Y? El Y más 1 para la ecuación 1. ¿Quién es? Y más 1 más un sexto de K1 de la ecuación 1, más dos veces el K2 de la ecuación 1, más dos veces el K3 de la ecuación 1, más K4 de la ecuación 1 por H. ¿Ok? Eso es esto que está aquí. Míralo. Y de la ecuación 1, el azulito que está aquí, más todo lo que está entre paréntesis que va a ser el K de la ecuación 1, los Ks de la ecuación 1, ¿ok? Entonces K1, 1, más dos veces K2, 1, más dos veces K3, 1, más cuatro veces K4, 1, por H sobre 6. Aquí está, H sobre 6, ¿ok? Y eso es lo que me va a dar la Y de la ecuación 1. ¿Se ve? Son todos los K de la ecuación 1. Nada más. Perfecto. Es más, yo le iba a preguntar, pero creo que es una pregunta un poco, no sé si, Dime. si decir tonta, pero la forma en la que tienen las K configuradas hasta parecer una matriz. 1, 1, 1, Lo 2, es, 2, 1, 2, 2. Ok, lo es, lo es. Tal cual. Sí lo es. ok. ¿Ok? Ya va. Déjame corregir una cosita aquí de una vez antes que se me vaya a olvidar. Ya va. Em, el que está con error es el K1. Aquí está. Ya va. Déjame que lo copie una vez y así no se me olvida. Ya va. Ok. Roger, está silencioso. No, no, aquí estoy pendiente. ¿Se Lo que pasa es que entiende? estoy silenciado. No, no, estoy pendiente, pero es que estoy silenciado porque, bueno, mi papá está viendo televisión de fondo y ya, para que no se escuche ahí que Irán nos va a bombardear. Mira, ¿Irán o Estados Unidos? Bueno, no sé, la Tercera Guerra Mundial, Bueno, una locura. aprovechen de comer lo que quieran, lo que gusten, lo que más les guste. Yo estoy pendiente por buscarme un pedazo de torta de queso, que yo soy locura con una torta de queso. Uy, sí. Miren, listo, corregido. ¿Ok? Y eso lo copio para abajo. Miren, 1,47 al final y 8,124 versus 1,26,909, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasa si hago esto mismo, pero le reduzco el tamaño del paso? ¿Ok? Quitamos. Paso punto 1, ¿sí? Para llegar a 2 igual. Miren, para estas funciones lineales, la diferencia no fue ninguna. ¿La ven? Prácticamente casi nada. Ok, ¿Ok? Pero cuando son funciones exponenciales, logaritmos y funciones raras, mosca. ok. Eso, pues sí, lo que le digo, profe, eso lo tendré en cuenta para el futuro. Ujú. ¿Se ve? Perfecto. Ok. ¿En quién confío? En Runchukuta. Eso es lo que decir, Ron Yucota. Ujú. Ok. Bueno, chicos, y aquí tienen todo lo que podemos ver de ecuaciones diferenciales. Yo espero que esta hoja les pueda servir para lo que, por lo menos de guía, si a juro porque sí, tienen que usar MATLAB, ¿ok?
pueden de repente probarlo con los ejercicios que están aquí, si su algoritmo les corre o no. Perfecto. Sí, ¿Ok? profe, no se preocupe. Ya con esto uno tiene como que, bueno, además de la noción de qué está haciendo, como que también como el método de cálculo para agarrar a la IA y decirle, mira, necesito hacer un codiguito y tan, 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 tan. Ujú. Entonces, bueno, eso era lo mismo que yo quería cuando empezamos corriendo, era eso, o sea, que llevarle como la delantera a la materia para que ustedes tuvieran la base para presentar. Por eso es que yo dije, no, voy a adelantarme un tema para que ustedes más o menos tengan antes del examen una guía y sepan dónde están pisando. Bueno, muchísimas gracias, profe. Sepan qué método es mejor, Sí, con quién van a comparar, ajá, qué pasa, qué solución busco si la cosa me da fea. Ajá, entonces ya yo sé que me tengo que mover con los H, sí, ¿ok? sí. Ajá. No, por lo que veo, yo creo que yo muero con Euler punto medio y con Runge-Kutta orden 2. En dado caso, si tengo como Orden que 4. preferir Orden para 2 no, simplificarme la vida, sí. orden 2 no te lo recomiendo mucho. Orden O- 4. Ok, No te vayas para orden 5, no tiene sentido. ok, Sí, o ok, sea, orden 5 sí te da bien, pero tienes que trabajar mucho. Y ese mucho lo puedes compensar modificando el tamaño del paso del orden 4. ok. Y te recomiendo orden 4 porque es lo que más se usa. En ingeniería es el método que se usa. Ok, ¿Ok? bueno. Iker, Dígame, profe. ¿está claro? Sí, chévere, Todo. profe. Sí. Ok. Yo realmente siento que el tema sí, no veo mucha, por mi parte, mucha dificultad ahorita. La que si yo después con calma le enviaré porque en ese yo tengo un poco dudas. Algo que nosotros vimos en clase de la universidad, que es lo Mm. que yo le digo, lo de como que nosotros hacemos como un cambio de variable para bajarle el orden a la ecuación diferencial y con Ah, ella. cuando hay orden 2 o 3, sí, eso se hace. Sí, eso es correcto. Sí, ok, es que hubo un ejercicio y a mí como que no me quedó muy claro, entonces, mañana ya, a ver, o pasado, con calma, preguntarle bien, mira, ok, estudié, ¿tengo dudas o no tengo dudas? Y si tengo dudas, bueno, le digo, mira, sí, no me entró por el coco el método o la forma de hacer la sustitución, pues, el Ok, cambio de ya te va a entrar el método. Dame 2 segundos y te va a entrar ahorita el método en la cabeza. Fíjate. variable. Ok, Tienes una ecuación de segundo orden, ¿está sí, bien? Haces un cambio de variable y la ok, reduces a orden 1. sí, Perfecto. por ahora todo chévere, Ok. perfecto con eso. Cuando la reduzcas a orden 1, tú resuelves o programas tu sistema como lo que acabamos de ver. Ok, ¿Ok? Y sí. después que tengas esa como solución, entonces la introduces dentro de la que dio origen a esa. Ok, devuelvo el cambio de variable. Sí, señor. ¿Ok? Ok, ¿Por qué te digo, ajá? Y entonces, ¿eso qué hace? Que tú puedas resolver el sistema más sencillo, porque ya tú no tienes derivada segunda, derivada primera, no, ya tienes una derivada segunda nada más. ok, Y lo otro no tiene derivada. ok. Creo que entonces ya lo entiendo mejor. Porque a mí se me volvía también un arroz con mango con la nomenclatura cuando la vimos en clase. Y es igual a U, pero U es tal y cual, y ahí yo me hice una nebulosa. Ok, con lo que te acabo de decir, revisa para lo que te dijo el profesor para que sea más o menos coherente, pues ya sé que el profesor es medio tricky, ¿no? No, bueno, Este, le dieron un trabajo un poco tricky. bueno, Entre el MATLAB y métodos numéricos está ahí bailando entre caerse o mantenerse en la cuerda floja. bueno, tan fácil que es, si tú dominas algo, dale por ahí, porque después puedes caerte de la cuerda, como dices tú. Sí, Y no él es es su culpa, Python. pues, y no es su Sí. culpa. ¿Qué te iba a decir? Ajá, con lo que te acabo de decir, ¿ok? Verifica si tiene, digamos, si lo puedes adaptar con lo que él dio en clase, con la manera como lo dio, Ok, ok, voy a verificar. ¿ok? Ok. Chévere. Roger, ¿todo claro? Sí, profe, estoy bien. ¿El examen es cuándo?
Viernes. Para mí, Yo el jueves y Iker el viernes. sí. Vemos la cosa. Son dos Es que secciones. son dos secciones. Sí, Oh, oh. ¿Y son tantos así? secciones, Ah, claro, porque la cosa es nueva, sí, es verdad. claro. Sí, Porque inicialmente estamos... queríamos todos entrar el viernes, tener el grupo nutrido, pero sí, se acababan los cupos y después terminaron abriendo, fue, en vez de abrir más cupos, porque ya eran creo que 30 una cosa así, hicieron fue abrir otra sección, Entonces son 30 y 30 o algo así. si mal no me acuerdo. Wow, son bastantes. No sé si la de jueves se llenó Sí, completa. Ya, sí, la del jueves está full. Somos Uy, 30. ok, wow. Bueno, gente, espero que la clase de hoy, la del pasada, pues les sirva bastante para el examen. Yo espero que sí. Estoy segura que sí. perfectamente, profe. Ujú. Y bueno, ya me enteraré. No Le sé, mantendremos informada. si no se desaparezcan cualquier cosa, cualquier duda psicoexistencial, pues me escriben, ¿eh? Perfecto. Iker, ¿y lo que estabas resolviendo lo terminaste? Disculpa, Lo que estabas resolviendo lo terminaste. ya es que se me olvidó qué era lo que estaba resolviendo. Tú estabas resolviendo una ecuación media extraña que estabas haciendo en MATLAB. Ajá. Ajá. Ah, la de que yo le comenté la del paso. Sí. No, sí, sí, perfecto, perfecto. Es más, esa ecuación que yo le comentaba también Ajá. partía del cambio de variable, Ok. Sí, de reducir el orden. porque me llamó la atención porque nada más estaba una variable independiente y no me faltaban, y decía, ¿las otras variables? No, no, sí, sí, era, o sea, Ok. sí, era más como que la anécdota del paso, lo que me llamó a mí la atención. Oh, ok, ok, ok. Sí. Era más la anécdota del paso que fue eso, pues tipo, yo lo tenía que sí que en, por ejemplo, la respuesta era 3,41 algo, Ok. y yo tenía el paso en 1 por 10 a la menos 5. Ya. Cuando lo cambié al que el profesor tenía, que era 5 por 10 a la menos 5, Sí. me convergió a la respuesta. O sea, la respuesta es eso, pues 3,41 y a mí me estaba dando 3,36 una cosa así. Que lo que Ok. le digo, cambiaba hasta en el primer decimal, que yo Ok. decía, ya va, eso sí es que está chimboide. Eso Ok. está, hay algo raro. Ok. Pero sí, para cerrar, para que se vayan a cenar, pues Roge debe tener el estómago en el techo. Mira, lo que le quería decir era que, ajá, que, a ver, no le agarre idea ahí que a la inteligencia artificial, ¿ok? No, no, La no, ya inteligencia la tengo de aliado. artificial, sí, señor, es un aliado poderoso siempre y cuando tú estés claro en lo que estás haciendo y monitorees el tipo de respuesta que te está dando, porque no Sí, siempre es correcta, ¿ok? Entonces tú perfecto. Sí, tienes no, no. siempre que validar. Perfecto. Es que eso fue al principio yo cuando estaba apenas saliendo el ChatGPT y todo eso, que yo estaba todo obtuso. Era medio soberbia mía de decir, no, ya va, yo voy a resolver las cosas yo. Y también porque no confiaba mucho porque aún era joven la inteligencia artificial. Ya hoy por hoy sí sé que es una herramienta útil. La uso mucho para también buscar teoría más que hacer cálculos. Pero sí, no, no, ya le quité las ideitas. Eso fue comenzando cuando yo aún no sabía qué tan preciso era. Ok. Confiaba más en mi capacidad de búsqueda. Listo, buenísimo. Y hay una que están usando que se llama Notebook LM. Notebook LM, ok. LM. No sé si la han probado. Buenísimo. Para ustedes, buenísima. Porque los Yo creo que... ayuda a hacer resumen mucho mejor que las otras. Ok. Y convertir lo que ustedes quieran a lo que ustedes quieran. No tanto programación, pues cada inteligencia tiene su fuerte. Sí, no, ¿Ok? yo le decía, aquí voy agregando a la lista cada vez más inteligencia artificial. Ujú. Artificial, perdón. Está bien. Bueno, chicos, vayan. Feliz almuerzo. Bueno, Feliz cena, ¿qué digo? Y nada, estoy pendiente. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Perfecto, profe, muchísimas gracias. gracias, profe. Se Estamos cuidan. en contacto. Feliz noche. Feliz noche.